Drop it. Hoy es un día histórico para Colombia. Hoy se firmó el acuerdo definitivo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Timo León Jiménez, alias Timochenko, máximo comandante de las FARC, y el presidente Juan Manuel Santos firmaron hoy el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este nuevo acuerdo tiene ajustes luego de que el no ganara en las urnas en el plebiscito. Hoy la paz tiene otra oportunidad para miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado durante más de 50 años. Es una oportunidad de reconciliación y para salir del doloroso laberinto de la guerra. Del día, la aparición de Luciano Marín alias Iván Márquez, Jesús Santrich alias El Paisa, el que sería alias Romaña, anunciando que regresan a las armas y a la clandestinidad con el argumento de que el gobierno traicionó los acuerdos de La Habana. Pasó exactamente un año después que ante la captura de Jesús Santrich, Márquez y Hernán Darío Velázquez abandonan el espacio territorial de Miravalles en el Caquetá. Márquez anunció que retoman las armas, que usarán el secuestro como mecanismo de financiación, pero que sí atacarán la corrupción, la impunidad y las empresas multinacionales que desangren al Estado. Es una noticia en desarrollo. El país con sus banderas. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía. Esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. Muy buenas, aquí me encuentro con la profesora Flor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, profe, te vamos a hacer unas preguntas sobre las FARC y un poco del proceso del CAP, ¿listo? Ok. Profe, ¿las FARC qué fundamentos tuvieron en sus principios para comenzar a ser un grupo armado de campesinos? Bueno, depende porque obviamente el inicio de ellos, según la historia, es el trabajar, el luchar por la tierra. Por eso el proceso de ellos fue más como ese proceso agrario, que el campesino, que aquel que no tenía tierra, pudiera lograr ese objetivo de tener su tierrita, de tener su parcela con escritura, en fin, con todo ese proceso legal que se necesitaba en ese entonces para poder decir, esta es mi parcela, este es mi terreno. Ese es el inicio de ellos, esa es la lucha de ellos en su inicio. Profe, ¿tú crees que ellos por lo menos hubieran podido hacer un cambio aquí en Colombia? En los procesos que tenemos, en eso, en la Constitución. Yo creería que sí. Si hubiesen seguido la misma línea de ideales, sí. Pero desafortunadamente en los procesos históricos que se notan, que se ven, pues en los contextos de años mucho más adelante, se nota que ya la guerrilla se vinculó con los narcotraficantes y ya lo que tenían era un ideal más económico y de poder para ellos mismos como grupo, pero el pueblo tampoco era el de su importancia, ¿no? Entonces ya empieza a desplazarse otro tipo de ideologías para ellos y obviamente que una de ellas es el tener el poder. Yo siento que en la historia obviamente han habido muchos casos en que algunas personas sí se metieron en ese contexto de realizar ese proceso de aquel que tiene la oportunidad de tener un pedacito de tierra. Esa era la lucha, pero esa lucha se perdió, esos ideales se perdieron y se fueron en una ambición de poder y de tener. Profe, ¿tú crees que en eso tuvo algo que ver con el gobierno, ya que como ellos manipulaban las noticias, podían hacerlos quedar como los malos, como digamos los soviéticos y eso, que solo querían arruinar el país?
Bueno, yo creo que sí. Obviamente que los medios de comunicación, ellos nunca informan las cosas como son y siempre cubren lo que tú dices, el gobierno, porque el gobierno es el que tiene ese proceso de que son los perfectos. Pero obviamente que para que se hubiesen levantado las guerrillas campesinas o los movimientos revolucionarios, pues obviamente que sí, había un proceso por el cual hacer, por el cual luchar. Pero más adelante se fue dañando también ese proceso, ese compromiso. Miremos un pedacito de la parte de historia de Guadalupe Salcedo. Él entrega noblemente sus armas, lo invitan a Bogotá, digamos que una partecita de la historia de él, lo invitan para hacerle una condecoración y obviamente que la condecoración fue la muerte, lo matan. Entonces es un proceso también de falta del gobierno porque ellos hacen muchas cosas que lo que tú dices, no lo muestran, lo esconden para quedar perfectos y el malo del paseo es la otra contraparte. Sí, en este caso sí es así. Profe, ¿qué opinas de cuando la noticia más aconteciente, que en la toma del Palacio de Justicia los medios ocultaron eso y que transmitieron en vez de lo que estaba pasando un partido de fútbol para no hacer la opinión del pueblo? Sí, obviamente, los gobiernos ayudan a que, digamos que la mirada se distorsione hacia otro lado para no mirar las faltas que están pasando. Pero sí, claro, ellos cubren con una noticia y la colocan para que todo lo que realmente está aconteciendo en negativo, pues no se note, no se vea. Y eso fue uno de esos procesos, la toma de Palacio y todas las mentiras que salieron ahí, que hasta hoy en día se están descubriendo muchas verdades. Entonces sí tiene mucho que ver los gobiernos cubren muchos. Hay poderes también, obviamente, que no solamente es el gobierno que está en ese momento, sino que eso ha sido ya una serie de acontecimientos que generan todos estos procesos de mala información y que hacen ver a unos buenos y a otros malos, cuando realmente eso es de parte y parte. Profe, ¿tú qué opinarías? ¿Consideras que el gobierno y las guerrillas son dos caras de la misma moneda? ¿Ambos buscan el poder y la ambición del dinero? Pues en este momento yo diría que sí. Los que iniciaron con ese ejercicio de lucha por la tierra, creería yo que lo saco. Pero en este momento, en este contexto, los dos tienen la misma cara, los dos. Solo que uno se ubica en la parte de lo legal, lo legítimo, y el otro está pues como el que no es legítimo, ¿no? Entonces creo que esas dos caras son muy similares, realmente sí. Profe, ¿tú qué opinas sobre el proceso de la JEP? ¿Crees que si se hubiera tenido más bases, si se hubiera tomado en cuenta la opinión del pueblo, hubiera podido avanzar la JEP? Yo creo que sí se hubiese podido avanzar. Obviamente ella está ahí, pero los procesos no se han hecho realmente como tienen que ser. Entonces cuando no se hace un proceso bien, pues nada sale bien. Profe, sobre la JEP, ¿tú qué cambiarías cuando el plebiscito del no hubiera ganado y se hubiera cambiado? ¿Tú qué aspectos del tratado hubieras cambiado? Bueno, digamos que el tratado es inmenso, ¿no? No me lo conozco bien porque no te puedo decir que lo conozco bien. Pero sí, yo personalmente fui una de las que no apoyé el sí, no porque no quisiera la paz, sino simplemente porque siempre las cosas como las iban llevando, no era el acuerdo, no eran las condiciones para hacer un verdadero sistema de paz. Entonces yo creería que desde el principio estuvo mal todo, desde el principio, no que se busque la paz, no, claro, todos los colombianos, todos los seres humanos, uno como maestro quiere que la paz exista y que obviamente son muchos procesos que hay que hacer para lograrlo. Y más cuando Colombia ha sido tan ensangrentada con tanta violencia, entonces es un proceso que ha durado casi más de 60 y algo de años y que seguimos en él. Entonces no se trata de cómo hacerlo sino que no se hicieron las cosas como tenían que hacerse. Yo creería que se buscó más bien como una muestra de tantas cosas, claro, obviamente que se hizo una calma, porque hoy por ejemplo vemos la noticia de que ese tratado se rompió, se violó y ellos vuelven a las armas. ¿Y cuál es el ideal? No lo sé, la verdad, no lo sé ahorita, porque los ideales habría que escucharlos, habría que mirar qué pasó, el gobierno incumplió, ellos incumplieron. Tú dices, ellos dos tienen la misma cara.
Profe, sabiendo el tanto de la sangre que se ha manchado en la historia de Colombia, ¿tú crees que Colombia llegaría a un acuerdo de paz entre su pueblo y el gobierno? Eso es lo que queremos todos los colombianos, que realmente se haga un proceso de paz bien hecho, con muchos apoyos del pueblo, el gobierno, los mismos guerrilleros, pero es muy difícil cuando se tiene en mente el poder y el tener, y eso es difícil. Cuando las mentes están llenas de este tipo de cosas es difícil. Por eso los maestros también tenemos una tarea con los jóvenes, con los niños, para que ellos visualicen de otra manera y de una manera asertiva la paz de Colombia. Profe, ¿qué nos podrías dar de tu opinión sobre lo que va a estar pasando, o sea, sobre las crisis futuras que se puedan estar presentando sobre este roto del Tratado de Paz? Bueno, yo creería que ahí sí es el ejercicio del gobierno, ¿no? De hacer bien las cosas, de preocuparse por lo que están pasando, de no dejar las cosas como que ahorita entonces vamos a entrar en guerra y a responderles a ellos de la misma manera. Yo creería que sí debe ser asertiva este momento de reflexión, porque hay muchos pueblos que de alguna manera estaban ya tranquilos. Con esto se angustia Colombia, se angustia la economía de Colombia, el ecoturismo, todo esto se angustia porque el que viene de afuera dice, oh, ya tomaron las armas otra vez. Eso de alguna manera pierde razón económica en Colombia, pierde razón de paz, de tranquilidad, de esa Colombia que ya estábamos mostrando. De alguna manera, no muy bien, pero sí ya estábamos logrando eso. ¿Qué esperamos? Que los gobiernos sean asertivos, que la guerrilla sea asertiva, pero es muy difícil cuando un gobierno de alguna manera se ha desentendido de una salud, por ejemplo, de una educación. Es muy difícil, porque mientras el pobre siga siendo más pobre, es muy difícil llegar a lograr que de verdad exista la paz, porque siempre se busca es una revolución donde los colombianos, su pueblo, estén en las mejores posibilidades, y pues no se ha logrado en su totalidad, es difícil. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, gracias a ustedes.